Bueno, el primer capítulo, la primera unidad del curso de Fenómenos de Transporte 1 es estática de fluidos. ¿Qué es la estática de fluidos? Pues es una parte, pues vamos a considerar, pues que tiene cierta relevancia dentro de la ingeniería y por consiguiente, pues lo vamos a estudiar aquí de manera general, así de repasada, en estos días del curso, ¿sí? La estática de los fluidos, pues como aquí lo indica, trata aquello relacionado con fluidos que están en reposo. Ya hemos de conocer qué es un fluido. Un fluido pues es aquella fase que no tiene forma propia, que se puede mover libremente, como es el gas o como es un líquido, ¿sí? El gas, por ejemplo, pues puede ocupar el volumen en el que está contenido pues dicho gas, y el líquido pues bueno, pues va a llegar hasta cierto nivel. Estos son los fluidos y entonces la estática de los fluidos pues se relaciona con problemas relacionados con fluidos que se encuentran en reposo. ¿Qué es lo que va a suceder con estos fluidos que se encuentran en reposo? Pues que van a estar ejerciendo fuerzas, sobre las paredes de los contenedores, ¿sí? Por ejemplo, pues es bien sabido por nosotros que mientras mayor sea la profundidad en la cual estemos sumergidos en un líquido, pues sentimos una mayor presión, ¿verdad? Podemos sentir ahí nosotros esa presión, pues con dolor en los oídos, nos duele la cabeza, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque estamos teniendo una carga hidrostática, pues dependiendo de la profundidad en la cual nos encontremos inmersos. Recordando la definición de presión, pues presión se define como fuerza sobre área. Entonces, pues este fluido que está en reposo, aunque esté en reposo, dependiendo la profundidad en la cual nos encontremos, pues va a estar ejerciendo una fuerza y va a estar ejerciendo una fuerza sobre una pared. De ahí que se define, o más bien se consideran estas partes para hacer los diseños para las paredes que van a contener ahí un fluido. Un caso, mientras más profundo estemos, pues mayor va a ser la fuerza que tiene que soportar esta pared. Un caso así, pues a simple vista que nos podemos dar cuenta del diseño o la influencia que tiene la estática de un fluido, pues son las presas que contienen agua. Pueden ustedes observar cómo en la base de la cortina o de la pared que está reteniendo el agua en la presa, pues es extremadamente gruesa. Conforme vamos subiendo o va subiendo el nivel de la presa, pues esta pared disminuye. Esto pues no está diseñado de esa forma por estática, no está diseñado por otras cuestiones más que para impedir que la pared de la presa se rompa, ¿verdad? Debido a la fuerza que está ejerciendo este fluido, que en este caso es el agua que se encuentra en reposo. Ahora, se puede denominar de dos nombres este caso de estáticas de fluidos. Si hablamos de un líquido, se le denomina hidrostática, y si hablamos de un gas, se le denomina aerostática. Entonces, por ejemplo, para nosotros es muy común de repente oír, no, tenemos una presión hidrostática. ¿A qué se refiere? Pues a una presión, a una fuerza que está ejerciendo un líquido debido pues a la altura o al nivel en el cual nos encontramos inmersos. Como su nombre lo indica, estática, pues son fluidos que no tienen movimiento, ¿verdad? Entonces, pues en este momento, pues vamos a ignorar, pues hay esfuerzos cortantes que puedan existir que tiendan a deformarlo. Es algo que ahorita pues nos suena muy abstracto, muy vacío, pero que sucede lo contrario a lo que veremos más adelante cuando el fluido se encuentre en movimiento. Entonces, el único esfuerzo normal que se trata en la estática de fluidos es aquel que va a estar ejerciendo el líquido o el fluido por la presión sobre la pared del recipiente. Ahora, en ocasiones, pues es muy simple, o sea, determinar esa fuerza, pues simple y sencillamente, pues decimos, ok, vamos a determinar la presión en un cierto punto pues conocimientos previos, por ejemplo, en termodinámica, denominamos, ok, esta es una presión manométrica. La presión que yo tendría aquí, pues sería simplemente la densidad del líquido, que podría ser agua, por la gravedad, por la altura. Esta altura, y aquí yo tengo la presión. Y entonces, pues puedo definir aquí, dependiendo el área de la pared, pues cuál sería la fuerza que estoy aplicando justo en este punto a la pared. Eso, pues bueno, si tenemos una pared así, vamos a llamarle pues en forma vertical. Pero ¿qué sucede
cuando tenemos superficies curvas, como es esto? ¿Qué sucede cuando tenemos superficies inclinadas? ¿Qué es lo que tenemos que realizar? ¿Qué cálculos o cómo es que vamos a determinar estas fuerzas? De ahí lo que vamos a ver a continuación. Algunas otras cuestiones también en las que está involucrado lo que es la estática de los fluidos, pues es en cuestiones así de flotación. Ahora, nos llevamos ahí lo siguiente a la cabeza, o sea, ¿por qué los barcos flotan sobre el agua? ¿Por qué flotan sobre los ríos? En pocas palabras, flotan sobre pues sobre líquido, ¿verdad? Siendo que pues el material del barco pues es un material mucho más denso que el agua. Ah, pues bueno, eso tiene que ver pues con el espacio vacío que está ocupando, la cantidad de agua que se desplaza. Esta agua que digamos de alguna forma estamos desplazando, va a ejercer una fuerza hacia arriba que va a impedir que el barco se hunda completamente. Eso lo veremos más adelante y está relacionado con el principio de Arquímedes. Por otra parte, eso mismo, la estática de los fluidos, pues también puede de alguna forma pues hacer los cálculos correspondientes de los movimientos, de los momentos que se generan ahí fuerzas en este caso en el barco, que podrían provocar una volcadura y que el barco pues se voltee totalmente, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos este caso donde hay un ligero movimiento del barco, todavía está en condiciones estables, regresaría a su posición original. Si el movimiento, el momento que se genera en el barco es muy grande, que llegara por decir a esta posición, difícilmente recobrará su posición original y se terminará volcando. También eso es otra parte que involucran los cálculos o el estudio de la estática de los fluidos. Entonces, pues nosotros vamos a ver este diagrama en general. Este diagrama vamos a considerar que tenemos un cuerpo que está sumergido, ¿sí? en un líquido, un cuerpo que no es uniforme. Si así es uniforme, pues es mucho más sencillo. Pues consideremos este cuerpo de un área que no es uniforme. Se encuentra sumergido en esta posición, ¿sí? Puede ser que se esté hundiendo, puede ser que aquí se encuentre en suspensión, pero bueno, en el momento de estudio, pues nosotros encontramos a este cuerpo de esta manera. Vamos a tener pues los siguientes cuestiones en este diagrama. Vamos a tener una fuerza que le vamos a llamar fuerza resultante, que es la que se ejerce sobre el área debido a la presión del fluido y va a estar localizada esta fuerza resultante en un punto que le vamos a denominar centro de presión, que no necesariamente tiene que ser exactamente a la mitad a donde se encuentra el cuerpo. Por ejemplo, esa mitad del cuerpo, como podemos ver en este diagrama, nosotros le denominamos centroide. El centro de presión generalmente pues va a estar en una posición distinta a donde está el centroide. ¿Esto por qué? Pues porque viene siendo esencialmente donde se tiene la fuerza promedio que se está ejerciendo sobre el cuerpo. Recuerden, por ejemplo, que aquí a mayor profundidad tenemos una mayor presión, por lo tanto se está ejerciendo una mayor fuerza en el cuerpo que en la parte superior. Más adelante vamos a ver ahí un diagrama que le llaman un diagrama de volumen que más o menos nos representa de mejor forma esta cuestión. Entonces, la fuerza resultante es la fuerza que se ejerce debido a la presión del fluido y pues bueno, aquí es presión por área, porque recuerden que la presión se define como fuerza sobre área. Tenemos EP, que es el centro de presión, es en donde de forma, vamos a decir, en promedio se considera que actúa la fuerza resultante. Tenemos C, el punto C, que es la centroide del área, que es esencialmente justo o se encuentra justo a la mitad del cuerpo que estamos, o del área más que cuerpo que estamos estudiando. Vemos el caso extremo aquí, una placa que se encuentra sumergida. Entonces aquí estamos considerando que tiene un cierto ángulo de inclinación, además ángulo θ.
Si la placa se encuentra en forma vertical, pues este ángulo teta pues será igual a 90 grados, y si se encuentra horizontal, pues ese ángulo teta pues es pues se omite totalmente, sería 180 grados, por ejemplo. Tenemos otro punto importante a considerar, YC. ¿Qué cosa es YC? Pues observemos aquí esta parte de acá. YC pues viene siendo la distancia del nivel de la superficie libre del fluido, que es esto de acá, a la centroide o centroide del área. Observen aquí cómo se está midiendo esta distancia considerando de igual forma la inclinación. O sea, esta YC pues va a ser la distancia que tenemos de aquí hasta esta posición donde se encuentra ubicada la centroide de la placa que está sumergida. Y vamos a tener por otro lado otra distancia que se le conoce como YP, que es la distancia por definición del nivel de la superficie libre del fluido, que sería esta de acá, hasta donde se encuentra el centro de presión. Tenemos toda esta distancia. Son puntos importantes a considerar y son puntos que tenemos nosotros que calcular. Aquí lo podemos ver esto también representado de esta manera. Y lo que les comentaba anteriormente, esta fuerza resultante se aplica sobre el centro de presión, más o menos en este diagrama que tenemos aquí, podríamos decir, no está del todo bien representado aquí, que esta área que se ha generado aquí por no, nosotros no lo calculamos, pero pues podríamos considerar una especie de vectores de fuerzas. Esta área que tendríamos aquí debería de ser más o menos, o más bien tendría que ser igual a esta de acá para tener el centro de presión. Obviamente, pues también depende de la forma que tiene el cuerpo. Aquí, por ejemplo, pues podemos observar, o bueno, cuerpo o placa, podemos observar que aquí la superficie es más ancha que en este otro lado. Por eso es que pues terminamos ubicando en este lugar, el centro de presión. Ahora, como les comentaba, la fuerza resultante que actúa sobre la superficie de la placa, pues pues no es otra cosa más que la presión multiplicado por el área. ¿Cómo vamos a calcular la presión? La presión la calculamos a partir de la definición de presión manométrica, y en todo caso, pues de igual forma, pues tendríamos que sumarle a la presión atmosférica, pudiera ser, o a la presión del ambiente. Si tenemos esta placa que se encuentra abierta, aquí el líquido se encuentra abierto ahí pues a la atmósfera, vamos a decirlo de alguna forma. Esta presión atmosférica P0 se cancela. ¿Por qué? Porque la P0, presión atmosférica, se está ejerciendo tanto por la parte de arriba de la placa como por la parte de abajo. Entonces, por consiguiente, pues se va a cancelar. ¿Cuándo va a existir esta P0 o esa presión en el ambiente? Pudiera ser que esto, como vamos a ver un problema más adelante, esta placa fuera en realidad la superficie de un contenedor en donde dicho contenedor se encuentra presurizado, o sea, tiene una presión por arriba de la atmosférica. Entonces, pues tendríamos que considerar este valor de P0. Ahí veremos algunos casos. Y entonces sería la presión, pues sería la presión atmosférica, si así se considera, más la presión manométrica. La presión manométrica se define como densidad por gravedad por la altura del centroide, perdón, del centro de presión. No es YC, sino sería la distancia que tendríamos de aquí hasta este lugar, ¿sí? Observemos esta parte. Y entonces, pues bueno, tenemos PC, la P promedio, y por otro lado, pues vamos nosotros a encontrar por definición que HC, si consideramos YC, que habíamos dicho que YC era la distancia del centro de presión hasta la superficie libre del fluido en esta parte, pues tendría que ser YC, y por identidades trigonométricas, considerando aquí que se forma un triángulo rectángulo, por el seno del ángulo teta. Sí, o sea, aquí hagan la visualización que tenemos un triángulo rectángulo. Llegamos aquí, de aquí trazamos una línea recta hacia arriba. Observen cómo tenemos el triángulo rectángulo, tenemos la hipotenusa, tenemos el cateto opuesto del ángulo, tenemos el cateto adyacente. Por definición, el seno del ángulo es este cateto opuesto sobre la hipotenusa.
despejo al cateto opuesto que viene siendo HC y entonces es que me queda el seno del ángulo por la hipotenusa que vendría siendo YC. Es de ahí que tenemos HC definido de esta manera. Como les decía, la presión P0 puede ser la atmosférica y se llega a cancelar en la mayoría de los casos porque actúa a ambos lados de la placa. Pudiera ser, hay situaciones especiales, pues vamos a llamarle especiales, en donde se considera esa presión, ese valor de P0. Ahora, la ubicación de vertical de la línea de acción, o sea, YP, va a estar dada por esta ecuación. YP, pues bueno, tenemos YC, tenemos acá YP, y esto pues va a estar dado de la siguiente forma, o sea, va a ser YC, que es esta distancia que tenemos aquí, más una variable física, con leyes de la física, la segunda ley de Newton, algo así, si mal no recuerdo, que se refiere a un segundo momento del área, y XC. Y este segundo momento del área respecto al eje X, o sea que es como estaría, digamos, de alguna forma rotando o girando pues esta placa, va a depender de la forma geométrica del área. Ahorita lo vamos a ver. Dividido entre YC, nuevamente, que es YC, pues es esta distancia que tenemos aquí, más P0. Si consideramos que existe una presión diferente la presión atmosférica o la presión del ambiente es diferente en cierto lado de la placa, les digo, en muchos casos se va a cancelar, dividido entre la densidad por la gravedad por el seno de teta por el área, ¿sí? Ahora, este segundo momento va a depender, como les indicaba, de la forma geométrica de la placa. Por ejemplo, si tenemos aquí un rectángulo, aquí pues dice rectángulo, aunque veamos un cuadrado, o sea, si el rectángulo se convierte en un cuadrado, pues simple y sencillamente B es igual a AA. Si no, pues bueno, B es diferente de A. Tenemos por definición, y es importante conocerlo, porque debemos de conocer el área, como podemos observar aquí, pues en este caso el área de un rectángulo pues es base por altura, ¿verdad? En este caso es A por B. Lo que sí, pues tenemos que tener claros y presente, pues es el segundo momento. En este caso, para un rectángulo es es A por B al cubo entre 12. Si la placa tiene la forma de una circunferencia, el área de una circunferencia es pi por radio al cuadrado, y el segundo momento IXXC sería pi por R a la cuarta entre 4. Esto sería para un óvalo, ¿sí? Aquí el área pues sería pi por A por B. El segundo momento sería pi por A por B al cubo sobre 4, donde debemos de tener perfectamente acotado que es la distancia A, que es la distancia B. Si tenemos un triángulo, pues de igual forma, pues el área de un triángulo es base por altura sobre 2, aquí sería A por B sobre 2. Y tendríamos que el segundo momento pues estaría dado por esta ecuación A por B al cubo entre 36. Si tuviéramos una semiesfera, si tuviéramos una semielipse y así sucesivamente. Y algunas referencias pues nos dan otros segundos momentos para otros distintos tipos de áreas de placas, ¿sí? Pero a manera de ejemplo, a manera ilustrativa, pues con esta sería más que suficiente para nosotros y trabajar con ellas. Como les comentaba, aquí al hacer aquí un prisma de volúmenes o un prisma de presión, determinamos o establecemos que el centro de presión es un punto tal que en este caso el área o el volumen de este prisma de presión es exactamente el mismo abajo que arriba. Es más o menos la definición que se tiene para encontrar el centro de presión. Como ustedes pueden observar, pues eso va a depender de la profundidad, de la altura de la placa y asimismo de la forma geométrica. Si es una forma homogénea, pues bueno, es más sencillo encontrarlo, ¿sí? Si es es una placa que no tiene una forma uniforme, pues pues a partir, por ejemplo, del segundo momento o una forma simétrica, pues lo podemos encontrar.
Vamos a ver entonces el caso aquí de esta placa, donde está la placa inclinada, como les había comentado. Entonces es un primer caso, una placa rectangular sumergida. Si es una placa rectangular, pues tiene la forma de un rectángulo. Es, digamos, de alguna forma, pues más sencillo hacer los cálculos de la fuerza resultante, por ejemplo. Entonces tenemos una placa plana, rectangular, totalmente sumergida. Tiene una altura A y un ancho, perdón, una altura B y un ancho A. O sea, ese ancho se refiere, imagínense que sale de la pantalla hacia nosotros, esa es la distancia A. Y consideramos, por ejemplo, que está inclinada con un ángulo θ respecto a la horizontal. La horizontal pues vendría siendo aquí como el eje X, cuyo borde superior, este de acá, está horizontal y se encuentra a una distancia S de la superficie libre, ¿sí? Esta es la distancia S a lo largo del plano de la placa. S es esta distancia, tomen bien nota. A veces nos solemos confundirnos y pensar que S se mide de manera perpendicular a la superficie del líquido, o sea, esta distancia, que S fuera de aquí hacia acá. Obviamente, pues eso es diferente. S es de aquí hasta esta posición, considerando el largo de la placa, o sea, que lo extendiéramos infinitamente hacia esta posición. La fuerza hidrostática resultante sobre la superficie es igual al promedio, lo cual es una presión en el punto medio de esta superficie, donde está el punto medio, como es una placa rectangular, pues va a estar justo a la mitad de la placa. Por eso es que tenemos B sobre 2, más S, y para conocer la profundidad, digamos, esta distancia de aquí a acá, HC, por ejemplo, definido anteriormente, pues lo multiplicamos por el seno del ángulo θ, multiplicado por el área de la placa, que es A por B. Cuando el borde superior de la placa, este de aquí, se encuentra justo en la superficie libre, en esta posición, pues S vale 0 y pues se omite de la ecuación. Entonces, S de aquí desaparece. La fuerza resultante va a actuar en una distancia HP, ¿sí? Es esta distancia de acá, y esto es igual a YP por el seno de θ, ¿sí? Donde YP pues va a ser igual a YC, donde YC es la centroide del cuerpo más el segundo momento del área, por esto YC, etcétera, etcétera. ¿Sí? Que vimos anteriormente. Recordando aquí que es una placa rectangular, su segundo momento es A por B al cubo sobre 12. Y entonces, YC, bueno, además YC, pues es S más B sobre 2. Si la placa se encuentra justo en la superficie libre, pues S vale 0 y pues esto se simplifica. Sustituimos el segundo momento y sustituimos YC en esta ecuación y finalmente llegaríamos a que YP es igual a S más B sobre 2 y esto que tenemos acá. Recordando otra vez que si la placa se encuentra justo en la superficie libre del líquido, S vale 0. Para reafirmar estas cuestiones y para ver el efecto que tiene esta fuerza sobre una placa rectangular sumergida, de tarea les dejaré que vayan y vean este video, ¿sí? Un video ahí que está dado en YouTube donde hace las explicaciones correspondientes. Aquí lo podemos ver, ¿verdad? Donde reafirma de alguna forma lo que les acabo de comentar. ¿Sí? Ahí pueden ver todo eso que les estaba yo mencionando, ¿sí? En este video. Si la placa se encuentra rectangular sumergida se encuentra de forma vertical, el ángulo θ es igual a 0 y entonces tendríamos que la fuerza resultante estaría dada por esta ecuación, o sea, si ustedes recuerdan el seno de 90 grados, pues va a valer 1, si mal no recuerdo, entonces pues aquí ya se omite escribirlo, YP sería igual a esto, y si S es igual a 0, si la placa se encuentra justo en esta posición de aquí hacia abajo, pues se omite S vale 0,
y la ecuación se simplifica. Nuevamente, aquí tienen un ejemplo o una explicación más detallada al respecto en este enlace o en esta liga de un video en YouTube, donde pues sí les encargo, les recomiendo ampliamente que pues lo vean. Si la placa rectangular sumergida se encuentra en posición horizontal, entonces la fuerza resultante pues está actuando pues directamente sobre la placa, ¿verdad? Aquí ya no vamos a tener segundos momentos, bueno, sí ya no tendríamos segundos momentos ni nada de eso, simplemente la fuerza resultante sería la presión por el área. Y la presión que tendríamos aquí pues sería P0, si es que lo tenemos que considerar, más la densidad por la gravedad por la altura, ¿sí? Y así es como nos quedaría esta parte. Ahora, lo que resta por hacer, pues son pues problemas donde apliquemos estos conceptos. ¿Alguna pregunta?